Álvaro, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy atento, ¿eh? Ayer leía Gracias. en un dossier de los varios que se publicaron en las últimas horas que usted sostuvo en el título "No fuimos capaces de sostener la democracia que había construido Perón", razón por la cual después vino todo lo que conocemos. Sí, claro. Acá se ha terminado, como fue una masacre, honrando a la guerrilla, pero la guerrilla buscaba el golpe. No, una cosa es el genocidio y nuestra condena a eso y nuestro respeto a las madres y las abuelas, y otra cosa es olvidar que la guerrilla fue, o sea, la violencia en democracia es traición a la patria, ¿no? Ujú. Efectivamente. Y creo que la guerrilla buscaba el golpe y lo decía públicamente, ponía bomba para que venga el golpe, y eso fue una enfermedad mental. O sea, la guerrilla, Perón le dio todos los cargos, le regaló los cargos. La guerrilla la había fundado en Ganía, porque a veces dice la fundó Perón, Perón estaba en una época que solo había un teléfono cada 10 días. Lo había fundado en Ganía, que fue una bestia bruta que destruyó la universidad, y ahí empieza la destrucción de la Argentina. Ahora, a veces olvidamos que en esa Argentina que cae en el 76 no había deuda externa, no había desocupación, no había inseguridad. Ujú. Y yo tomaba el tren de segunda para ir a Tucumán. La Argentina la destruyó entre Martínez de Oz y el menemismo. Los Menem fueron muy nefastos para la Argentina, muy nefastos. Destruir el ferrocarril fue algo que no hizo nadie en la humanidad. Nosotros fabricábamos nuestros vagones y nuestras locomotoras. Terminamos comprando vagones rotos a España. Usted era diputado, Julio, en aquel momento. ¿Qué Yo era recuerda? diputado. ¿Qué recuerda de aquella noche y de aquellas horas previas al 24 de marzo? Recuerdo todo recuerdo, te digo, lo que perdí la vista, pero no la memoria, la desesperación que teníamos por impedir que... A ver, se cortó la comunicación. Se cortó. Perdí la vista, pero no perdí la memoria. Claro, 84 años tiene Julio Bárbaro, es un libro abierto, una sabiduría, y alguien que puede contar en vivo, efectivamente, lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Nos gustaría poder recobrar la posibilidad de tener otra vez para que nos cuente, efectivamente, cómo se vivía en ese mundo político, lo que ya parecía un presagio y que terminó con la salida de Isabel Perón en helicóptero, en aquella noche también muy triste, rumbo a un lugar y que de pronto le dijeron dentro del helicóptero queda detenida, y Sí, después sí. su destino fue otro. Efectivamente, ¿la verdad? Efectivamente. Así que, bueno, vamos a ver si tomamos contacto. Qué lástima, venía muy bien la comunicación, la amabilidad de Julio Bárbaro para atendernos, y esto que nosotros queremos tener así en vivo. Julio, creo que ahí lo recobramos otra vez, gracias por tener paciencia. Usted decía, perdió la vista pero no la memoria. ¿Qué nos puede decir de aquel 24 de marzo entonces? El 24 de marzo éramos conscientes de que la guerrilla estaba haciendo tanto daño a la democracia que en alguna medida justificaba el golpe. El golpe jamás es justificable, ¿no? Porque después todas mis palabras de el golpe no es justificable. Ahora, la guerrilla era una enfermedad de los argentinos, una enfermedad que ha sido grave y nacida en Cuba. Perón tenía mucha adversión a Fidel Castro y, bueno, siempre estuvo en contra y se enojó con John William Cook por eso. Y otra de las cosas que olvidamos es que Cámpora fue un pobre tipo que se equivocó y no entendió nunca nada. Ya habíamos empezado mal con Cámpora, que se había enamorado de esa izquierda juvenil, pero no tenía otra salida. La Argentina no tenía otra salida que integrar a la guerrilla a la democracia. No había otro camino porque era un movimiento enorme. Y los cargos, gobernadores de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, era un poder enorme el que tenían y ellos creían que solo la guerra podía darles el poder. Ha sido atroz, la imbecilidad de la guerrilla ha sido atroz. Entonces, hay que condenar el genocidio, pero hay que condenar también la limitación mental de los guerrilleros, que termina después en la contraofensiva, que usted se acordará que fue una entrega. Por acá todos dicen la 3A, como si ellos mataran y del otro lado nadie les iba a contestar, ¿no? Y no era el Estado solo el que les contestaba buena parte de la sociedad civil también, ¿no? Ahora, 2 años antes de ese 24 de marzo había muerto Perón. ¿El gobierno también quedó a la deriva sin timón a partir de ese momento? Sí. Yo siempre peleé por la fórmula Perón-Balbín, siempre. Y Lorenzo Miguel, que para mí fue un desastre, tenía mucho poder. Yo discutí con él en el Cervantes. Perón quería la fórmula Perón-Balbín, Perón ya no tenía fuerza individual, ¿no? Y lo rodearon y pusieron la fórmula Perón-Isabel.
de la cual Perón estuvo en contra al principio y después se la aguantó. Pero yo le hice juicio político a López Rega y a Isabel estábamos en contra, ¿qué le vamos a hacer? Ahora había isabelistas, había gente que decía, pero todos sabíamos que con Isabel era muy difícil sostener el gobierno porque estaba rodeado de un grupo de mediocres que era importante, ¿no? Ahora, Julio, buenas tardes, Luis Sosa lo saluda. Usted recién calificaba a la guerrilla como una suerte de enfermedad. Ahora, me pregunto, y se lo pregunto a usted, esa vocación por ir siempre a golpear las puertas de los cuarteles, ¿no es parte también de una enfermedad que tenía la Argentina y que hizo que se derivase hacia ese sesgo autoritario que tuvo el país? No, la Argentina lo que tiene desgracia es que tiene un sector rico que nunca fue democrático. Nosotros no tenemos partidos conservadores. Entonces, mientras ganaban los radicales, los ricos iban y golpeaban los cuarteles para que vayan a sacar el Irigoyen. Usted fíjese que después voltean a Perón, y después de voltear a Perón, van a voltear a Aramburu, y después va a venir Lanusse, va a venir, o sea, Leviston, el borracho Galtieri. El golpismo es propio de una clase alta argentina que nunca fue democrática, jamás. Nosotros, esa burguesía industrial que tiene Brasil, que son ricos enamorados de Brasil, nuestros ricos nunca se enamoraron de nuestra patria, desgraciadamente es así. Sí, pensaban en Europa, o piensan, no sé si es... No, ahora en Miami, rajan corriendo para llevar la plata para allá, no les da para Europa. Europa es cuando eran cultos, ahora son brutitos. Encima hubo una degradación, peor todavía. Bárbaro, ¿y qué pasó con usted, como persona, como político, a partir de ese momento? Yo me presento a la CAL a entregar mi arma, porque cada diputado tenía un arma que le daba a la Policía Federal, un arma reglamentaria, porque estábamos en una época de violencia, y hablo con ellos. Yo jamás dije una palabra a favor de la violencia, siempre dije no voy a ser violento, y a los 90 días me empiezan a decir, uno de los diarios que hoy parece muy democrático, La Nación, empieza a apoyar al golpe y me denuncia como absilado en la embajada de México, y no lo estaba. Y bueno, y me dijeron que había 3 listas, una para convencerme que se vaya, otra segunda para detener y una tercera que no sabían a dónde iba, que era lo desaparecido. Y me tuve que ir al exilio, a un exilio muy duro, porque al no ser guerrillero tampoco teníamos que irnos banque, ¿no? ¿Pero usted recibió amenazas directas antes de irse? Sí, obviamente. Sí. El tema de fondo era que todos nosotros teníamos relaciones, en nuestras libretas de direcciones y las ajenas, los guerrilleros habían sido parte de mi vida. O sea, yo cuando me caso, mi primer matrimonio, que me casa el padre Alejandro Mayor, claro, el cura Mujica era mi confesor, Mendizábal y Aves, que después son jefes de la guerrilla, son los monaguillos. O sea, somos una generación donde la guerrilla era... Entonces, esa gente nos buscaba desesperada cuando quedaba descolgada y el riesgo era el señalamiento de los amigos, ¿no? Ahora, cuando usted dice guerrilla, Julio, por favor, ubíquenos a nosotros y sobre todo a la audiencia, hay muchos jóvenes. Ese integrante de la guerrilla, ¿era de armas de bar o era de pensamiento distinto? No, todos armados, no, la lucha armada. Cuando el golpe de Onganía, yo era dirigente estudiantil, año 66, y no había violencia. Después de que Onganía destruye la universidad y ese loco Frischner, La noche de los bastones largos, a los 30 días se empieza a distribuir por la universidad el libro de Regis Debré, Revolución en la Revolución. Y ahí empieza la violencia que en Cuba había triunfado, y estaba el Mayo en París, y está el Cordobazo en Argentina. Éramos un país industrial, pensemos que éramos un país industrial. Y yo nací, lo digo siempre, en un país, yo fui taxista de clase media, y hoy la mitad de los médicos son de clase baja. Porque la industria daba clase media, y al sacar la industria quedamos en clase baja. Argentina era el país más desarrollado del continente. Hoy no somos un cuarto de Brasil. Bueno, eso le iba a decir. Pasaron 5 décadas. De aquella decadencia nunca pudimos recuperarnos. No, cada vez fue peor. No, ninguno mejoró, no. Ninguno mejoró. Uno fue más democrático como Alfonsín, el otro fue más, más de izquierda, el otro más de derecha. Menem fue lo peor. Lo más nefasto fue Menem. Yo siempre digo, destruyó el ferrocarril y voló Río Tercero vendiendo armas por izquierda. Era el delito en estado puro, ¿eh? Si Martínez II fue los bancos, Menem fue el delito. Hay una grieta, o esa grieta también permanece hasta hoy, ¿no? No solamente esta grieta de los últimos 20 años, sino aquello siempre se mantiene con 2 vertientes totalmente distintas. Sí, más que nada la grieta real es la antidemocrática, que hay un poco... Cuando yo veía lo del canciller español
retirando el embajador de Argentina, o la embajadora de Argentina, es la grieta entre los cultos del siglo bruto, y el presidente actual del lado de los cultos no anda, ¿no? Lo de hoy, lo de ayer con España es de una vergüenza para nosotros muy grande, ¿no? Muy grande. Y entonces, ¿cómo mirar al futuro, Julio? Yo digo siempre lo mismo: gobernar es pacificar y dar trabajo. En Chile cae el Partido Comunista, el presidente comunista, y entra el conservador, y los dos se juntan a ver cómo ayudan a Chile. Acá el señor presidente actual dice los Cuca, y del otro lado la Cristina no le dio el bastón a Macri. O sea, si no hay diálogo, no hay patria. Porque la democracia entre enemigos no se inventó, la democracia es entre adversarios, y los adversarios se respetan. Yo el otro día me puse muy contento cuando se saludaron Kicillof y Macri. Muy contento, porque son datos mínimos de gente que empieza a estar civilizada, ¿no? Claro. Y bueno, y este gobierno entró en lo de todos los gobiernos, que la decadencia es cuando salen los inteligentes. Guillermo Franco era un político de sangre, y pone este pobre tipo que no sabe qué hacer más de estupideces, porque es bruto el que tenemos ahora de jefe de gabinete. Entonces se ha convertido en un obstáculo para ellos mismos. Cuando los gobiernos buscan a los leales, sacan el talento y buscan la lealtad es el síntoma de la decadencia de un gobierno. Cuando Cristina eligió Parrilli ya estaba en la decadencia. Está buena esa explicación, porque le iba a preguntar eso. ¿Cómo lo interpretaba usted a esa salida de Franco por Adorni? Entonces, Bueno, es que Franco era inteligente. Yo con Franco presenté un libro de Mujica. Digo, era gente de nivel, pero lo ponen a Adorni, que es un pobrecito que salió de un programa de televisión. Claro, el infeliz ese que no tiene ninguna formación agarra, ¿no? Da un salto de clase en 15 días. Nombra 40 amigos. Yo siempre le dije a mi hija: te quiero mucho y nunca te voy a nombrar en un cargo como te respeto, y nunca la nombré. Digamos, esas cosas que hacen los mediocres, que parece que el Estado es una invasión. Uno tiene que pasar por el Estado y seguir trabajando como fue uno toda la vida. ¿Y tiene confianza que este gobierno, primero, que necesita mejorar, pero que va a recuperar hasta ahora lo que se perdió? No tiene salida, este gobierno no tiene salida. No, no hay salida. No es que tengo confianza, tengo sabiduría. A Macri un año y medio antes le dije: vos perdés. Este gobierno pierde las elecciones, ya está. Esto de que destruyendo el Estado brota algo, ¿qué brota? La que se llevan. Sí. No hay proyecto de sociedad, sin industria no hay país. Dicen pavadas, lugares comunes que dan vergüenza. El proteccionismo es cazar en el zoológico. El imbécil que dice eso, ¿sabe que todos los países del mundo son proteccionistas? No, entonces es un imbécil. Ahora, yo viendo en las últimas horas esto, que cae la imagen de Milei en todo aspecto, pero también dicen los especialistas, la oposición tampoco crece, no hay nadie enfrente. Quizás el que dice eso es estúpido, ¿Ah, sí? El que dice eso es estúpido, porque de la Rúa cayó solo. No se necesita una alternativa para caerse. Mire, tenemos una invasión de mediocridades brutales. La Argentina, de la Rúa cayó solito, no había nadie, estaba Dualde, que ya estaba bostezando. No había nada. Entonces el gobierno se debilita solo, y cuando se debilita solo es más grave que cuando se debilita frente a un enemigo. Lógico. Porque no se puede explicar. Entonces hay que decirle a estos chicos que, como cobran unos pesos que le dan los estados, ayer leía uno de poliarquía que decía que no caía la imagen. Claro, si usted le dice al enfermo que no se va a morir, por ahí le cobran unas visitas más, ¿no? ¿Y el peronismo, Julio, qué ve ahí? Yo no veo nada. El peronismo es un sello usurpado. Cristina tiene el sello y no tiene una sola provincia. Ni una provincia, es la primera vez que tenemos un partido sin provincia, es maravilloso. Entonces, si Kicillof se anima y se saca a Cristina y a Massa de encima, puede ser alguien, y si no lo logra, vendrá otra cosa. Pero no peronismo, ¿o sí? A mí no me importa, el sello lo tiene. Lo que la Argentina necesita es patriotismo. El peronismo fue una etapa de la patria, el radicalismo fue otra. Ahora necesitamos construir un patriotismo, con radicales, peronistas, conservadores, liberales. El nombre no tiene nada que ver. Cristina tiene el sello, y yo del sello, adentro del sello de Cristina no estoy yo. Sí, no hay nadie ahí. Claro. ¿Y no hay patriotismo, o sí? No, claro, y estoy viendo otro día cuando salió ya de cosas, había 2.000 personas, 3.000 personas, hizo un partidito de izquierda. Lo que espanta es enorme y lo que convoca es muy poco. Julio, lo último, aquí varios oyentes preguntan, de todo lo que leyó respecto al golpe militar de hace 50 años, ¿recomienda algo en particular como una imagen, una visión más o menos equitativa? ¿O es difícil encontrar eso? Yo creo que estamos yendo a lo...
estamos llegando a una cosa equitativa en el golpe, tomando la Argentina como patria. Lo más importante fue la decadencia que trajo el... Y Martínez de Hoz lo que hace es poner lo financiero por encima de lo productivo, abre un banco en cada esquina, y cuando los bancos tenían ganancias se las llevaban, y cuando daban pérdida venía Caballo y decía que la pagábamos entre todos. Se han hecho atrocidades, la deuda externa. O sea, la patria, yo digo siempre, Levingston era un presidente más digno y patriota que Menem. Porque si no pensé que porque era democrático ya es una virtud, no. Lanusse fue mejor presidente que Menem. Entonces, recuperar, porque esos militares todavía no eran patriotas. No eran de derecha, sí, pero eran patriotas. Y después vino la izquierda, la democracia vendepatria. Una democracia en la cual hacían negocios y lo siguen robando. Las privatizaciones son robos a mano armada, si era de todo, ¿por qué se los llevaron?